Buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo en familia con Joa y con Vivi. Nos alegra muchísimo que estén conectados con nosotros. Les damos las gracias por tomar tiempo de ustedes para compartir con nosotros en esta noche. Bueno, hoy estamos muy contentos porque, bueno, estamos comenzando el mes. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola con todos. Hola amor, realmente estamos, como tú lo dices, muy contentos, llenos de muchas expectativas para este mes y confiados en el Señor. Así es. Bueno familia, como les decía, estamos comenzando el mes, un mes que vamos a poder ver muchas cosas, pero sobre todo vamos a poder ver la respuesta de Dios a todas las oraciones que ustedes han hecho, a todas las peticiones por las que hemos estado orando. Y bueno, les damos la bienvenida a este espacio. En este momento, tome su celular y si está en la computadora, reenvíe el enlace que está usando para vernos en este momento, compártalo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su familia, con el perro y el gato para que todo el mundo pueda vernos, para que todo el mundo pueda compartir este tiempo en familia. Y aprovechemos ahí, póngase cómodo, búsquese un cafecito, sírvase un tecito, unas galletas, un pancito y compártalo con su familia mientras, mientras aprendemos de Dios en este día. Entonces, bueno, sin más, entremos en materia en el día de hoy. Y bueno, adivinen de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy seguimos entonces revisando los aspectos de la nueva vida. Entonces, para eso yo le quiero pedir a mi esposita que nos cuente un resumen de lo que vimos la semana pasada. Perfecto, vamos a empezar con el resumen de la semana pasada. Vimos que la nueva vida se vive por el Espíritu Santo, la bondad implica acción y Dios tiene acciones de bondad con sus hijos. La semana pasada fue el estudio sobre la bondad. Y vimos también que la bondad, Dios tiene bondad sobre nosotros también. Él cuida de sus hijos. La vida larga y próspera depende de la bondad. La bondad implica contestar siempre con una bendición. Las acciones de bondad sirven para que todos conozcan a Dios como su papá. Muy bien, entonces, desde que estamos viendo todo esto de una nueva vida, venimos revisando un versículo, un pasaje en la Biblia en concreto que es Gálatas 5, 22, 23, que dice de esta forma: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, lo que vimos la semana pasada, y fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a revisar qué es eso de la fidelidad dentro de la nueva vida. Bueno, la definición que encontramos en el diccionario de la fidelidad tiene que ver con la fe. Menciona que es la lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. También tiene que ver con la puntualidad y exactitud en la ejecución de algo. Es decir, cuando se cumple algo, ¿no? Cuando se cumple probablemente la palabra. Y la fidelidad tiene entonces que ver con la fe. La fe, encontramos algunas definiciones en el diccionario. Entonces la fe nos dice que es la confianza. Empieza diciendo que es la confianza o buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Es una creencia también que se da a algo por la autoridad de quien lo dice. Otra definición también es palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad. También es la seguridad, aseveración de algo que es cierto. Es también un documento que certifica la verdad de algo. Y también la fe tiene que ver con la fidelidad. ¿Sí? Correcto. Entonces, teniendo todos estos conceptos, ojalá los puedan leer. Traten de tenerlos ahí en la punta de la lengua porque vamos a revisar cómo la palabra de Dios entra, cuando hablamos de la fe, entra en el marco de estas definiciones que encontramos. Muy bien. Em, Seguimos revisando otra vez este versículo, Éxodo 34, 6, en donde Moisés sale de la tierra de Egipto con el pueblo de Israel y Dios le había hecho una promesa. Dios le dijo a Moisés que su señal, la señal de que Dios estaría con Moisés para
cumplir que Dios estaría con él, es que Moisés y el pueblo de Israel estarían en el monte Sinaí, adorando a Dios, buscando a Dios, ¿sí? Entonces, claro, pasa un tiempo después que Moisés hace toda esta, todo este proceso de sacar al pueblo de Israel de Egipto, pasan por el mar, cuando esa historia, ¿no? Donde se abre el mar, pasan en seco, y en efecto, pues Dios cumplió lo que le prometió a Moisés, en donde llevó a Moisés y al pueblo al monte Sinaí, a que le buscaran, a tener ese encuentro con Dios. Entonces, cuando eso ocurre, Dios le dice a Moisés este versículo que está aquí, que dice, pasando delante de él, Dios, pasando delante de Moisés, dice, el Señor Dios, Dios hablando de sí mismo, clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Bien, entonces aquí vemos cuál es la declaración nuevamente de lo que de las cualidades que Dios tenía que le estaba contando a Moisés, ¿no? Muy bien, este pasaje es importante porque la connotación de esto es que en efecto vamos a ver cómo se desenvuelve la nueva vida que ahora vivimos como hijos de Dios dentro de la palabra de Dios, partiendo de quién es Dios. Entonces aquí podemos ver en este pasaje que Dios tiene varios atributos. Entre esos tiene un atributo del que vamos a hablar hoy, que es la fidelidad, ¿no? Y aquí justamente lo dice, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Entonces eso de mantener quiere decir que, que mantiene su palabra, ¿no? Entonces si él Correcto. dio esto, Dios puso su palabra delante de Moisés con respecto a esto, tiene que ver con la fidelidad, revisando las definiciones que vimos hace un momento, ¿no? Muy bien. Entonces Dios confirma su fidelidad dentro del marco de este pasaje. Jeremías 17, 7, 8 dice lo siguiente. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Para ponernos en contexto, este es Dios hablándole al profeta Jeremías, ¿sí? Un tiempo después de aquel encuentro con Moisés. Entonces Dios le dice a este profeta Jeremías, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son, ojo con esto, no dice serán, dice son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Wow. Qué interesante este pasaje, ¿no? Otra vez recordando que este es Dios hablándole a Jeremías. Primero empieza diciendo que benditos aquellos los que confían en Dios. Aquí yo quiero poner un ejemplo para que tengamos este contexto en todos los pasajes que vamos a revisar el día de hoy, todo lo que vamos a analizar en esta noche, en este tiempo en familia. Y es que cuando un padre le promete algo a su hijo y lo cumple, cuando una madre o un padre, que son la representación de la paternidad de Dios aquí, en la tierra, prometen algo a sus hijos y vuelven y lo cumplen, y ese es el patrón de comportamiento. Imagínense que en algún momento su hijo, su hija les diga, no, yo no confío en ti porque no cumples tu palabra. Pero ¿cómo? Si todas las veces anteriores los padres han cumplido todo lo que han prometido a su hijo. Entonces todo lo que vamos a ver en adelante gira en torno a este marco, en el contexto en donde nosotros como hijos hemos visto que Dios cumple su palabra de principio a fin. Sin embargo, nuestro corazón lo que dice es justamente lo contrario. Por eso Dios en este pasaje empieza diciendo, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí y no al revés. Porque hay muchos de nosotros que desconfiamos de Dios y que a lo largo de nuestra vida hemos decidido confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios en primera opción. Entonces, quiero resaltar mucho este pasaje en versículo 7. Benditos sean aquellos que solo confían en mí, que solo confían en Dios.
No que tienen un plan B y que el plan C es Dios, que el plan último es Dios, sino que los que solo confían en mí. ¿Ok? Y ahí, por supuesto, viene, después de eso, Dios describe cómo es una persona cuando solo confía en Dios. No dice que si solo confían en Dios, entonces van a ser, las personas que solo confían en Dios van a ser como árboles plantados en la orilla de un río, y etcétera, etcétera, lo que continúa diciendo el pasaje. No, sino que Dios dice que benditos los que solo confían en Él, porque son, y empieza a describir, son como árboles plantados en la orilla del río. Entonces las personas que solo confían en Dios, su descripción coincide con lo que está en el versículo 8. ¿Ok? Muy bien. Bien, aquí vamos a analizar una serie de pasajes interesantes. La semana pasada, y bueno, hace un tiempo ya venimos hablando también del rey David. Y en este caso queremos ejemplificar cómo era la fe que tenía el rey David en su vivencia con Dios. Vamos al Salmo 27:13. Aquí dice, sin embargo, yo, es decir, el rey David, confío en que veré la bondad del Señor. En el Salmo 20, versículo 7, David dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. ¿Se acuerdan el pasaje anterior donde Dios mismo le decía a Jeremías, solo confían en mí, bendito el que solo confía en mí? Y aquí David entonces dice, pero nosotros, él y probablemente la gente que estaba a su alrededor, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Entonces David otra vez ponía esto a jugar en la estrategia de fe que tenía el rey David. A Dios como primer lugar. A Dios como primer lugar, exactamente. Salmo 37:5. Otra vez David, pon tu vida, en sus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Salmo 94:22. Pero tú, Señor, eres mi refugio, eres mi Dios y la roca en que confío. Entonces aquí podemos ver cómo David, el hecho de resaltar la confianza que David tenía en Dios era muy importante, era trascendente. Por el pasaje que vimos hace un rato en Jeremías, es importante poner aquí sobre la mesa que esto de la fe se trata de confiar solo en Dios, de confiar plenamente en Dios. Muy bien, seguimos. Bueno, esto no se queda ahí solamente, sino que Dios le responde a David producto justamente de su fe, de ejercitar su fe. Este pasaje lo vimos la semana pasada y en efecto entonces es Dios quien le da una respuesta a David y lo vemos en este Salmo 136, versículo 23, 24 y 25. En todos esos David describe cómo Dios fue respuesta a la oración de David. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Nos libró de nuestros enemigos. Dios nunca deja de amarnos, dice el salmista. Alimenta a toda su creación. Dios nunca deja de amarnos. Y cierra diciendo, alabemos al Dios del cielo, porque Dios nunca deja de amarnos. Pero la respuesta de Dios no se queda ahí. Otra vez vamos al Salmo 144, versículo 2. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en él me refugio. Hace que las naciones se sometan a mí. En este pasaje es interesante porque cuando David empieza, un poco antes de su reinado, muchas personas se acercaron a David y estas personas eran conocidos como los valientes de David. Pero estos valientes de David no eran solamente personas de Israel, sino que eran personas de otros pueblos que habitaban en la tierra, pero no eran precisamente de Israel. Por eso estas personas pueden ser contadas también como otras naciones, como otros pueblos. Y aquí David justamente lo especifica. Es Dios quien hace que otros pueblos se sometan a la corona de David, o a lo que David representaba como rey, como ungido para ser rey. En ese momento todavía David no tenía la corona puesta en su cabeza porque Saúl todavía estaba reinando,
pero ya había respaldo de otros pueblos hacia David. Entonces, Dios no se queda aquí con la respuesta que le da al rey David. Vemos en el Proverbio 3:5 que nos dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Esta frase de aquí la dijo Salomón. Y Salomón fue uno de los hijos de David. De hecho, fue el hijo de David quien fue el sucesor en el reino, en el trono. Entonces aquí vemos cómo se cumplió otra vez lo que vimos más al principio en Jeremías, en donde el hombre que solo confiaba en Dios, ese iba a ser bendito, iba a tener la bendición de Dios. ¿Se acuerdan que veíamos al principio que Dios le decía a Moisés que iba a mantener su amor por 1000 generaciones? Bueno, después de David, la generación que venía era Salomón. Y Salomón estaba experimentando, La porque bendición. lo está escribiendo aquí es porque lo vivió. Entonces él dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Otra vez, pon tu fe, pon tu confianza en Dios. Porque evidentemente va a haber una recompensa o va a haber un desenlace positivo alrededor de esto. Y en efecto, eso lo experimentó también Salomón. Y de ahí en adelante, todo lo que se conoce como la casa de David o los herederos de David, llamémoslo así, los sucesores de David, por supuesto que experimentaron esto porque fue Dios el que le dijo a Moisés que él era grande en amor y fidelidad e iba a mantener su misericordia por 1000 generaciones. Y Dios cumple, como lo vimos, cumple su palabra. Entonces, hasta este momento, si recuerdan las definiciones que vimos acerca de fe y de fidelidad, vemos cómo empieza a encajar todo acerca de la fe que debemos tener en Dios, producto de analizar lo que Dios hizo en el pasado. Y a partir de estos pasajes que hemos visto, desde el primero que vimos en Éxodo hasta ahora, podemos ver con evidencia cómo Dios respondió. Cómo Dios, en efecto, así como aquella definición de fe que decía que era un documento que servía para, para validar un hecho o un dicho, en la palabra de Dios vemos cómo se hace manifiesto la confianza, la respuesta de Dios ante la confianza que sus hijos tenían en Dios. Muy bien, sigamos. Ok, vamos a hablar de los ejemplos de fe ahora. Sí, vamos a hablar de los ejemplos de fe. Entonces, bueno, a lo largo de la Biblia encontramos muchísimas historias, muchísimos hechos acerca de hombres que son justamente ejemplos de fe. Entonces, bueno, encontramos la historia de Abraham, que es importante destacarlo en este momento si estamos hablando de la fe. Pues Abraham recibió un mandato de Dios que saliera de la tierra donde estaba a la tierra que Dios le iba a indicar y Dios lo iba a bendecir. Después una noche Dios le dice: sal y mira las estrellas, tu descendencia, tus hijos serán tantos que no los vas a poder contar, así como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y aquí lo interesante que uno puede destacar, que está de hecho en el libro de los Hechos, capítulo 11, es que Abraham creyó. Abraham creyó en la promesa de Dios y Dios lo cumplió. La respuesta de esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple justamente con el pueblo de Israel. Y hoy, de hecho, podemos ver que esto se trata de una nación y de un montón de personas que son añadidos justamente a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de ahí en adelante todos los que le siguieron. Entonces aquí podemos ver que a partir de Abraham, por supuesto, su hijo Isaac también creyó en la promesa. Jacob, que fue el hijo de Isaac, también lo hizo. Luego Dios le cambió el nombre a Israel. Después con José, que fue hijo de Jacob, de Israel, con José, que fue el que vendieron, ¿se acuerdan de esa historia? Llega a Egipto, se convierte en el segundo al mando de todo Egipto, y a partir de José es como entra el pueblo de Israel a Egipto, cumpliéndose exactamente al pie de la letra lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15. Si tienen la oportunidad de leerlo, por favor, léanlo, porque ahí está la promesa más importante que Dios le hizo a Abraham
y a partir de ahí empieza a desencadenarse el cumplimiento de ese pacto, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y después de José, entonces, con Moisés se logra la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, justamente el pasaje con el que empezamos a hablar esta noche, Éxodo 36:4. Después de Moisés podemos resaltar al profeta Samuel, que fue quien ungió, fue el instrumento que Dios escogió para ungir a David como rey, y después el mismo rey David, por supuesto, que fue un ejemplo de fe como lo vimos en los versículos anteriores, su hijo Salomón, de ahí en adelante, profetas como el profeta Isaías, como el profeta Jeremías, pero también ya acercándonos al tiempo de Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautista también fue un hombre de fe, por supuesto que sí. Jesús mismo tuvo cantidad de ejemplos de fe, de confianza en Dios. Simón, que luego Jesús lo invitó a que lo siguiera y le dijo que se iba a llamar ahora Pedro, y es el que conocemos como el apóstol Pedro, uno de los íconos más importantes de los seguidores de Jesús en ese momento, y uno de los precursores también, por supuesto, de la iglesia de Jesús, de la iglesia que se basa en el cristianismo. Bien, y después de Pedro, de Simón Pedro, encontramos a Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Tiene aquel encuentro con Jesús, y por supuesto que Pablo es otro de los ejemplos de fe, porque a partir de ese encuentro con Jesús creyó, desarrolló su fe, por supuesto, y vemos cualquier cantidad de milagros, cualquier cantidad de proezas que Pablo hizo luego de aquel encuentro con Jesús. También encontramos a Lucas, uno de los historiadores, por así decirlo, de los escritores muy importantes dentro del Nuevo Testamento. Hay muchos libros que se le atribuyen a Lucas. Y lo interesante es ver cómo cuando él escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, podemos encontrar cómo había evidencias del desarrollo de la fe de Lucas para compartir a otras personas acerca de lo que fue la vida de Jesús. Y finalmente Juan, quien fue hijo de Zebedeo, quien fue una de las personas que también estaba pescando en el mar de Galilea, y tuvo aquel encuentro con Jesús, y Jesús le dijo, sígueme. Y de ahí en adelante se convirtió en uno de los discípulos de Jesús, apóstol, escritor del libro de Juan, del Evangelio de Juan, de las epístolas o de las cartas de Juan, y finalmente, 1, 2 y 3, y finalmente las revelaciones de Juan, el último libro, que es el Apocalipsis. Entonces podemos ver cómo Juan también se describe el desarrollo de la fe que él tuvo alrededor de su experiencia personal con Dios, con Jesús. Y esto es importante saberlo, pero aquí entramos en una situación. Siempre hablamos de los hombres de fe, pero aquí vale la pena que nos tomemos un tiempo para también entender y conocer qué hay en la Biblia acerca de las mujeres de fe, que también son ejemplos, y son ejemplos muy interesantes. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a hablar de las mujeres que son ejemplos de fe, mi amor. Correcto, amor. Realmente aquí vamos a ver el papel fundamental de la mujer en la Biblia. Es impresionante. Mientras estudiábamos el tema, encontramos cuánta valía hay en la mujer, pero tal vez no la habíamos nombrado hasta este momento. Vamos a ver ciertas características de las mujeres de fe y cómo la mujer actúa y es de bendición para la vida de todo el pueblo de Israel y para el tiempo de ahora. Vamos a ver la vida de Sara. Sara fue la esposa de Abraham, fue madre de naciones y fue una mujer llena de fe, respetuosa, bonita y madre del pueblo de Israel. Más adelante nos vamos a ir centrando en cada una de ellas. Miriam también fue una mujer muy importante en la Biblia y fue la hermana mayor de Moisés. Fue profetisa y líder de alabanza e inteligente. Fue quien cuidó de Moisés cuando estuvo ya en Egipto con la reina. Vamos a ver también sobre Rahab. Rahab, realmente la vida de ella fue una prostituta,
pero fue valiente y creyó en Dios. Fue una mujer llena de fe, que escuchaba de hablar de Dios. Ella no era de Israel, eso es un tema bastante interesante. Ella simplemente escuchaba sobre el Dios que era de Israel, pero ella decidió confiar y decidió creer en ese Dios. Fue valiente, creyente en Dios, y a través de esa creencia que ella tuvo, salvó a su familia. Débora. La vida de Débora mientras yo estudiaba hoy, es muy interesante. Es una mujer muy valiente, una mujer que lidera al pueblo de Israel, y fue la mujer que trajo paz en el tiempo de su reinado. Fue la mujer que reinó y gobernó Israel. Fue jueza, profetisa y también fue una líder de guerra. Ruth fue leal, dedicada, trabajadora y fiel a Dios. Fue una mujer moabita que se casó con un israelita y fue una mujer que estuvo con su suegra, que no la dejó, que estuvo siempre con ella y decidió creer en el Dios de Israel. Ana, hace un rato nos contaba sobre la vida del profeta Samuel. Ana fue la madre de Samuel. Ana no podía tener hijos. Ana le oró a Dios con mucha fe. Le oró a Dios por un hijo. Le oró a Dios ofrendándole a su hijo para su servicio. Y así fue como Samuel, el profeta Samuel, se dedicó desde muy pequeño a estar a los pies de Dios. Fue una mujer de oración, fiel, adoradora y madre del profeta Samuel, como lo comentamos. Esther, la vida de Esther es muy interesante. Yo les digo a todas ustedes, mujeres valientes, guerreras, les invito a que lean este libro. Realmente es un libro en la Biblia que habla sobre la belleza de la mujer y el corazón que Esther tuvo para liderar y para salvar a su pueblo. Fue bonita, inteligente, sensata y valiente. Más adelante vamos a hablar un poco más de ella. Tenemos a María, la madre de Jesús. Fue humilde, fue obediente, pensadora, la madre de Jesús. Realmente también fue una mujer muy valiente, muy guerrera. Fue una mujer en la cual decidió creerle a Dios. Decidió, el momento que el ángel le dijo, vas a ser la madre del Mesías, ella pudo haber dicho no, pero decidió creerle a Dios en que iba a traer en su vientre al Mesías. Vamos a ver también la vida de Priscila. Fue profesora, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Priscila fue una persona que le ayudó a Pablo a fundar la Gran Comisión y fue una mujer muy importante para la iglesia, para cuando ya Pablo empezó a compartir en el tiempo de lo que es los romanos. Entonces vimos un poco de las historias de la mujer de fe en la Biblia y las características de ellas que han sido increíbles para confiar en la palabra de Dios. Es muy importante eso. Muy bien. ¿Avanzamos? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, este fue un repaso de las mujeres que fueron más representativas, pero hay un montón. Hay un montón de mujeres más. Por ejemplo, hay algunas mujeres anónimas también. Si nos vamos a recordar la vida de Jesús, Jesús, bueno, en una de sus tantas recorridos al pueblo, en donde sanaba, en donde iba a hablarles a todos acerca de las enseñanzas que Jesús nos dio, en algún momento lo llamaron porque la hija de una persona tenía un problema, que era una niña, tenía una situación de salud y bueno, él está caminando hacia la casa de esta persona que se llamaba Jairo.
Y en ese proceso, en ese camino, se encuentra con una multitud y Jesús en ese transitar se da la vuelta y le dice a sus discípulos que le estaban acompañando, le dice, alguien me ha tocado porque siento que ha pasado algo, siento que el poder de Dios ha hecho algo, ha salido poder de mí, dice Jesús. Y entonces Pedro voltea y le dice, bueno, pues hay una multitud, ¿no, Jesús? Todo el mundo te está apretujando. Imagínense que van en el metro, en un bus, no sé, así un montón de gente. Obviamente alguien iba a tocar, ¿no? Probablemente le tocaron el hombro o alguna cosa, ¿no? A Jesús. Y Jesús dice, no, no, siento que salió poder de mí. O sea, no solamente lo tocaron así, sino que hubo un hecho que provocó un milagro indirecto de Jesús. Entonces, al ver la situación que Jesús estaba buscando, quién era esta persona, sale una mujer y le dice, Señor, he sido yo. Y resulta que es una mujer que había tenido una situación de salud, y dice la Biblia que había gastado todo su dinero en médicos y en tratamientos, y la enfermedad que tenía no se iba. Ella continuaba con esa enfermedad, pero finalmente tiene esta oportunidad de acercarse a Jesús. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque esta mujer tomó acción, y ejercitó su fe, tomó acción para ir a acercarse a Jesús. Imagínense una multitud que rodea a una persona famosa, cómo acercarse, ¿no? Cómo hacerlo, cómo lograr realmente tener contacto con Jesús para ganar la atención de Jesús. Primero ese hecho. Segundo, bueno, estaba enferma. Y por otro lado, la convicción, la confianza, la seguridad que tenía esta mujer para que Jesús le dijera, tu fe te ha sanado. Y esas fueron las palabras de Jesús. Le dijo, tranquila, no pasa nada, tu fe te sanó. Y es importante, esto está registrado en los evangelios, en Lucas lo pueden buscar. Y es interesante ver cómo, así como esta situación, han habido protagonistas, mujeres en la Biblia que nos desafían a nosotros como hombres también a tomar acción para finalmente acercarnos a Dios, accionar, producto de la fe, los milagros y poder tener una respuesta de Dios. Y eso, bueno, nos da paso al punto que vamos a ver ahora, que es justamente la fe de los milagros. Si nos vamos entonces a Marcos 10, capítulo 10, versículos del 49 al 51, 52, dice lo siguiente. Entonces Jesús se detuvo y dijo, Jesús dentro de sus tantas incursiones para estar con el pueblo, para hablarles de Dios, de las enseñanzas y sanarlos, ¿no? Entonces dice en el versículo 49, entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo, bueno, había un ciego, entonces le hablaron de Jesús, de un ciego, de este ciego, y Jesús lo que dice es, llámenlo, ¿sí? Jesús no dice, tráiganmelo, yo voy a ir, voy a hacer algo mágico, no, lo que dice es, llámenlo. Entonces la gente fue, llamó al ciego y le dijo, primero, no tengas miedo, y segundo, le dice, ven que Jesús te llama. Y esto es lo interesante en este primer pasaje 49, porque muchas veces en nuestra vida es así, Jesús nos llama. Así como cuando la primera vez que empezamos a hablar de todas estas cosas aquí en el tiempo en familia, muchas veces Jesús toca la puerta de nuestro corazón y nos llama. Y en muchos casos, nuestra primera reacción es como este ciego, que genera en nosotros miedo, ese acercamiento, miedo de buscar a Dios, o miedo de confrontarnos a nosotros mismos en ese proceso de conocimiento de Dios. Entonces, bueno, le dicen a este ciego, no tengas miedo, ven que Jesús te llama. En el verso 50, entonces, el ciego, ojo con esto, y esto es una acción, ¿ya? Y esta es una acción que nos desafía a todos. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús, ¿sí? La reacción del ciego no fue pasiva, fue completamente activa, dinámica, fue completamente una respuesta que nos hace despertar, reaccionar.
pero de inmediato. Eso fue lo que hizo este ciego. El ciego tiró su manto, de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. ¿Qué habría en el corazón de este ciego que provocó ese comportamiento? No fue como pasivo, ay, es que me duele la espalda, ya va, es que ahorita estoy hablando por teléfono, es que ahorita tengo sueño, tengo hambre, estoy ocupado, cualquier pretexto, cualquier excusa. Y muchas veces, igual que este ciego, nosotros estamos ciegos con respecto a la fe, con respecto al conocimiento de Dios. Muchos de nosotros estamos ciegos. Yo estuve ciego un montón de tiempo. Todos nosotros estamos ciegos en algún punto de nuestra vida. Y no es ese ven que Jesús te llama, no es ese acercamiento producto de este llamado de amor de Dios, que empezamos ese caminar en donde empezamos a desarrollar la fe de iniciación, empezamos a desarrollar una fe un poco más madura hasta finalmente llegar a la fe de los milagros. Y esta es justamente la fe que tenía este ciego que describe la Biblia. Entonces el ciego tiró su manto, de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la respuesta de Jesús. Jesús sabía, por supuesto, Dios sabía lo que este ciego necesitaba y lo que había en su mente y en su corazón. Pero la fe que tenía este ciego, esta persona, era tal que provocó que Dios le preguntara, que Jesús le preguntara, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga por ti? Y el ciego le respondió, Maestro. Ojo con esta respuesta. La convicción del ciego era tal que provocó una respuesta dinámica de inmediato en el ciego. Se presentó ante Jesús y lo reconoció como su Señor, como el Maestro que enseña, como aquel que está sobre. Y era entonces Dios, era Jesús, el que tenía el rango de Maestro. Y este ciego lo reconoce como tal y le dice, Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Adivinen lo que pasó. Evidentemente, lo que pasó después es justamente que Jesús lo sanó, por supuesto. Muy bien. Versículo 52. Jesús le dijo, puedes irte. Ojo con esta respuesta de Jesús. Le dice, puedes irte. Estás sano porque confiaste en Dios. ¿Se acuerdan cuántas veces mencionamos la palabra confianza en los versículos en donde David, en los Salmos, luego Salomón, en Jeremías, cuando Dios le decía al profeta Jeremías, bendito el que solo confía en mí? Y luego, antes de eso también en Éxodo, cuando Dios le dice a Abraham, es que yo soy un Dios de gran amor y fiel, ¿sí? Grande en amor y grande en fidelidad. Entonces, Jesús le dice a este hombre, puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. No fue al revés. No fue primero el milagro para que el ciego creyera, para que el ciego confiara, sino que fue primero la fe. Fue primero la confianza que desarrolló el ciego. Y producto de eso, entonces pudo ser sano. Así como ese pasaje en donde veíamos que bendito el que solo confía en mí, porque este es como el árbol que crece al lado del río, ¿sí? De la misma manera, pues este ciego tenía una fe, una convicción muy sólida en su interior que le permitió poder recibir este milagro, poder accionar este milagro en su vida. Pero el pasaje no termina ahí. Y uno de los resultados de la experiencia de una fe de milagros es la segunda parte de este pasaje, que nos dice, en ese momento el ciego pudo ver, después de que demostró, de que ejercitó la confianza que él tenía en Dios, después es que pudo ver. El ciego pudo ver de nuevo, y siguió a Jesús por el camino. Producto de tener un encuentro como este fue que Pablo y todas las personas que vimos, hombres y mujeres, como ejemplos de fe, producto de experimentar una fe de milagros, un accionar de la fe de milagros en su vida, el resultado fue que siguieron a Jesús. Y justamente el producto de experimentar los milagros de Dios deben ser algo como esto, debe ser resultado como este, debe ser seguir a Jesús.
Y muchos de nosotros aspiramos milagros. Y en la misericordia de Dios, por supuesto que ocurren milagros en nuestras vidas. En muchos índoles, financieras, de salud, emocionales, familiares, trabajos, lo que sea. Se cumple el anhelo del corazón de las personas, la casa que querían, el carro que querían, el trabajo que querían, la pareja que querían, en fin, todo. Pero ¿cuál es el resultado luego de ver el milagro de Dios? ¿Cuál es el resultado de haber desarrollado, ejercitado la fe de milagros? ¿Terminamos siguiendo a Jesús? ¿O todo lo contrario? Y empezamos a ver a un Dios bombero o un Dios mago que solo cumple mágicamente los deseos como el genio de la lámpara. Y el resultado, como vemos aquí en la Biblia, es esto: seguir a Jesús. Bien, hay algo más. En el desarrollo de la fe, uno se da cuenta que uno puede ver a un Dios grande, lejano, un Dios que es rey, y por lo tanto entonces yo soy un súbdito que le sirve a ese rey. Pero cuando empezamos a hablar de la nueva vida, también hablábamos de una nueva relación con Dios. Y esa nueva relación tenía que ver en una nueva relación en donde yo soy hijo y Dios es padre. Y puedo experimentar entonces la paternidad de Dios. Y eso me pone en otro ámbito. Entonces ahora ya no solo le sirvo a Dios Rey, sino que soy hijo del Dios Padre, que también es Rey, que sigue siendo Rey, pero ahora soy hijo y disfruto de esa paternidad. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo pueden disfrutar de esa relación de amistad con su padre. ¿Cuántos pueden disfrutar de esa relación de amistad con su madre? Finalmente se desarrolla un vínculo de confianza con los padres que nos permiten tener ese cariño adicional, extra, que no es solamente el de papá, mamá, sino que también podemos confiar en ellos y que también podemos reírnos con ellos y disfrutar con ellos. Entonces, aquí entra otra figura que es la amistad con Dios. En Hebreos 11:6 dice lo siguiente: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Se acuerdan que al principio les decía que el marco de todos los pasajes que íbamos a ver era el escenario en donde un papá, una mamá que siempre ha cumplido la promesa a su hijo, y su hijo o su hija de la nada le dice: yo no confío en ti porque tú no cumples tu palabra? Cuando la evidencia que existe es todo lo contrario. Cuando el padre y la madre siempre han cumplido todo lo que han prometido. Quiero que se pongan un momento en los zapatos de ese padre, esa madre, que recibe de su hijo ese rechazo porque no confía en él. Entonces, este pasaje nos muestra justamente eso. Por supuesto que a uno no le gusta. Bueno, nosotros no tenemos hijos todavía, pero yo trato de ponerme en los zapatos de alguien cuando te dicen: yo no confío en ti, y toda tu historia ha sido que nunca has incumplido tu palabra. Sin embargo, te tildan como tal. Te dicen: no, tú no cumples tu palabra, por eso no confío en ti, no eres digno de confianza. ¿Qué es lo que genera en nosotros? Por supuesto que cierto malestar, ¿no? Entonces, de la misma manera le pasa a Dios Papá. Por eso este pasaje nos dice aquí: a Dios no le gusta que no confiemos en Él, porque nos ha demostrado desde hace un montón de años que Él cumple su palabra y que la ha cumplido a cabalidad desde el principio, desde el momento de la creación, hasta hoy en día, hasta este mismo instante mientras hablamos ahora. Dios ha cumplido su palabra y no dejará de hacerlo. Bien, este pasaje sigue diciendo, en la segunda parte de este pasaje, para ser amigos de Dios. Entonces aquí nos dicen: para ser amigos de Dios y desarrollar una relación que nos pone en otro nivel. Ok, ya no solo le sirvo, ya no solo soy hijo, sino que ahora también puedo ser amigo de Dios. Así como una persona tiene amistades influyentes en el gobierno, tiene amistades influyentes en los gerentes o directivos de una empresa, de una organización. Imagínense ser amigo de Dios, del mismo creador de los cielos y la tierra, del mismo que creó todo lo que existe, del mismo que es dueño del oro, de la plata, de la vida, el mismo Dios que vemos en la Biblia. Tenemos la oportunidad, fruto de la reconciliación
con Él, podemos tener la oportunidad de ser amigos de Dios, desarrollar una amistad. ¿Y cómo se desarrolla una amistad? Bueno, interactuando, ¿no? Hablando. Por ejemplo, cuando nosotros nos conocimos, empezamos a hablar de a poco, pero luego empezamos a hablar un poco más y luego otro poco más y así sucesivamente hasta que empezamos a desarrollar primero una amistad. Y así se va desarrollando una amistad en cualquier plano. Entonces exactamente pasa lo mismo en el desarrollo de una amistad con Dios. Cuando yo lo busco, cuando empiezo a buscarlo continuamente, cada día, en cada momento y en cada situación. Puede que sea de a poco, pero a lo mejor mañana es un poquito más y cada día va incrementando esa relación con Dios, ese espacio para interactuar con Dios. ¿Y cómo interactuamos con Dios? Oramos. Entonces oramos, pero también leemos su palabra. Y al leer su palabra, entendemos la respuesta de Dios. Dios nos responde justamente con su palabra. Y sigue diciendo entonces este pasaje. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Entonces aquí de inmediato nos demanda una acción. Y la acción es creer. Y venimos hablando de la fe, venimos hablando de la fidelidad, de la confianza, de la seguridad. Y en concreto, para poder entonces desarrollar una amistad con Dios, para poder desarrollar empatía con Dios, tenemos que poner sobre la mesa, creer, la acción, el hecho de creer que Dios existe y que Dios es real. Y que sabe premiar, que sabe galardonar a los que buscan su amistad. No dice a los que buscan servirle. No dice a los que buscan impresionar a Dios. Dice muy claro. A los que buscan. Y que sabe premiar. A los que buscan su amistad. Exactamente. Sabe premiar a los que buscan su amistad. Qué diferente es buscar a un Dios rey, a un Dios que manda, a un Dios que solamente da órdenes, a un Dios, si cabe el término, tal vez dictador. ¿Qué diferencia hay en la percepción que uno tiene acerca de un Dios papá estricto, de un Dios papá que es que nuestra mente puede hacer que exige disciplina o que es enojado, exactamente? Al que nos es difícil llegar porque nos exige tal perfección que seamos súper rectos en todo, y es difícil poder llegar a un papá que es así. Pero aquí Dios nos pone otra cosa. Aquí Dios lo que nos dice es que sabe premiar a quienes buscan su amistad. A quienes buscan su amistad. ¿Y qué es la amistad? Bueno, es esa acción de querer a una persona, de tener cierto afecto a una persona, de confiar. Y de confiar en una persona desinteresadamente. Uh-huh. Entonces eso es justamente lo que Dios nos plantea aquí en el ámbito de la confianza y de creer a Dios. Porque es importante que en el hecho de acercarnos a Dios, en la acción de acercarnos a Dios, creamos que Él existe y que nos escucha. Vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Jesús. Jesús nos enseña la fe. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 25 y 27. A esto Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, en Jesús, aunque muera vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Aquí Jesús entonces habla de la vida eterna. ¿Puedes creer esto? Entonces, para ponernos en este contexto, era la muerte de Lázaro. Y habían mandado a llamar a Jesús porque Jesús estaba en otro lado. Lázaro era una persona a la que Jesús estimaba mucho. Y bueno, esta persona muere. Jesús va entonces a encontrarse con la familia de Lázaro y se encuentra con una persona que se llama Marta. Y Marta le cuenta acerca de lo que había pasado y le dice: Jesús, si tú hubieses estado aquí, hubieses podido hacer algo para evitar que muriera. Y Jesús le responde esto. Jesús le dice: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Jesús increpa a Marta de esta forma y le dice: ¿puedes creer esto?
Y esta es una pregunta que aplica para todos nosotros. ¿Podemos creer que todo lo que hemos visto acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la palabra de Dios en la Biblia, podemos creer en eso? Y es una respuesta que cada uno tiene que hacerlo a conciencia en su corazón. Y ya vamos a ver más adelante por qué es importante reconocer si creemos o no creemos, si tenemos dudas o no. Y es importante encararlo y no asumir que creemos porque todo el mundo cree, porque todo el mundo dice que sí. Es importante que cada uno tome la conciencia de esto y pueda contestar en su corazón que realmente cree o que tal vez tiene dudas. Bien, en el versículo 27 entonces Marta le responde: sí, Señor, refiriéndose a Jesús. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, Hijo de Dios, que debía venir al mundo. En Juan, en el mismo capítulo, versículo 33, cuando Jesús vio que María y los judíos que la habían acompañado con ella lloraban mucho, se sintió triste y les tuvo compasión. Quiero resaltar ese hecho, que Jesús se sintió triste y les tuvo compasión, porque eso fue justamente lo que vino Jesús a hacer. Vino a entender, vino a experimentar nuestra misma vida para tener compasión de nosotros. Y al ver el sufrimiento que la gente tenía, lo que generaba en Jesús era compasión. Y la acción resultante de esta compasión era ir y hablarles, enseñarles a toda la gente el reino de Dios y a sanarlos justamente. Bien, en el versículo 40 Jesús sigue diciendo, Jesús le contestó: ¿no te dije, a Marta de María, no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Otra vez Jesús hace énfasis en la confianza que debíamos tener en Jesús, que debemos tener en Jesús como Señor y Salvador. En el versículo 41 entonces, Jesús le dice que quitaron la piedra. Y la gente, bueno, en el versículo 41, la piedra de la tumba, poniéndonos en contexto, la piedra de la tumba de Lázaro. Entonces en el versículo 41, la gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús, ojo con esta acción de Jesús. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre. Jesús tenía una relación con Dios de hijo y padre. ¿Ok? Jesús le dice entonces: Padre, yo te doy gracias. ¿Se acuerdan que hemos venido insistiendo en cuán importante es la gratitud del corazón? Cuán importante es que nosotros nos mostremos con gratitud a Dios. Entonces, vuelve otra vez. Jesús le dijo: Padre, yo te doy gracias porque me has escuchado. La seguridad con la que Jesús aquí afirmaba públicamente que Dios escuchaba, que Dios Padre escuchaba la oración de su Hijo. Y en el versículo 42 le dice: yo sé, otra acción que denota certeza, que denota confianza. Yo sé que siempre me escuchas, no que me escuchas en los buenos momentos, que me escuchas en los malos momentos, que me escuchas a raticos, no, que siempre me escuchas. Pero lo digo, dice Jesús, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que Dios, que tú me enviaste, para que crean que Dios envió a Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en concreto cómo Jesús mostraba la fe, si bien en grandes milagros como sanar y revivir a Lázaro, por ejemplo, pero también en cómo era su relación con Dios, con su papá. La seguridad que él tenía de que siempre lo escuchaba y la seguridad que él tenía de que por consiguiente iba a ver la gloria de Dios, iba a ver cómo Dios hacía los milagros que él le pedía en oración. Entonces, bueno, aquí nos preguntamos, está muy bueno todo el cuento de la fe, pero entonces, ¿cómo tenemos fe? Hace un momento les decía, es importante que reconozcamos si tenemos dudas o no. En nuestro corazón esto no es para contárselo al vecino, para decirle a los demás, no. Esto es para que cada uno en su corazón entienda cuál es el nivel de fe que tiene, si tiene dudas o no tiene dudas. ¿Ya? Vamos a ver este pasaje en Romanos 10, 17, en donde Pablo nos dice lo siguiente: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesús. En el versículo anterior vimos que Jesús hablaba acerca de la comunicación que él tenía con Dios para que creyeran en él. Y aquí Pablo nos dice
que las personas llegan a confiar en Dios cuando escuchan el mensaje de Jesucristo, cuando oyen la palabra de Dios específicamente refiriéndose a Jesús, a los hechos de Jesús, a las acciones de Jesús. Y finalmente, en este pasaje, esta es otra historia en donde Jesús lo llamaron para que sanara a un enfermo, ¿ya? En el versículo 23 de Marcos 9, Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Le hablaba a un padre que tenía un hijo enfermo con una situación de salud. Entonces Jesús le dice, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, es decir, para el que confía en Dios, este es Jesús hablando, para el que confía en Él, todo es posible. Jesús aquí no va a medias tintas. Jesús aquí no dice, solo va a ser posible lo fácil, solo va a ser posible lo difícil, solo va a ser posible los milagros financieros. Solo va a ser posible que consigas un nuevo trabajo. Solo va a ser posible que... o el tal vez. O el tal vez. El tal vez sea posible que esto, tal vez esto. No. Aquí Jesús no da lugar a dudas, no hay medias tintas. Jesús lo increpa y le dice, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Dios, todo es posible. Y el padre, el papá de este muchacho, enseguida le dice, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Esta persona sí reconoce que confía en Dios, pero también reconoce que había quizás cierta duda en su corazón. Miedo. Que había quizás miedo, producto justamente de la inseguridad, de la incredulidad. Quizás estaba en ese proceso de empezar esa fe de la iniciación. Y le dice a Jesús, sí confío, pero ayúdame. Primero reconoce que necesita ayuda. Y le dice a Jesús, ayúdame a confiar más en Dios, papá. Ayúdame a confiar más en ti y tu poder. Ayúdame a confiar en todo lo que hemos visto en la Biblia desde que empezamos con este tiempo en familia. Y definitivamente lo que pasa a partir de aquí, por supuesto que es una respuesta en donde Jesús actúa, en donde se ve la gloria de Dios como Dios lo dijo, como Jesús lo dijo hace en un pasaje más atrás, donde veíamos que Jesús le decía a María, a Marta, ¿no te dije que si confiabas en Dios verías la gloria de Dios? Y en efecto eso es lo que ocurre aquí. Aquí es justamente cuestionarnos, ponernos en una situación en donde evaluemos nuestro propio corazón, nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra realidad, lo que estamos viviendo en este momento, en este tiempo de pandemia. En muchas ciudades y en muchos países ya están empezando gradualmente a aceptar cierta normalidad en la situación actual y tomar consideraciones particulares para continuar con las actividades comerciales, con las actividades financieras, económicas, en fin. Pero todo esto puede provocar que nuestro corazón nuevamente tome la inercia del movimiento que teníamos antes de todo este tiempo. Y antes de que eso ocurra, antes de que caigamos en la inercia y volvamos otra vez a concentrarnos en el día a día, en las ocupaciones, en todo lo que hay que hacer en el trabajo, en todo lo que hay que seguir haciendo en la oficina, en el negocio, en la empresa, en fin. Nos preguntemos cómo está nuestro corazón con respecto a la fe. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a la confianza que tenemos en Dios? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a la amistad con Dios? ¿Existe o no una amistad con Dios? ¿O sigo viendo a un Dios que exige de mí el 100% y que exige de mí solo específicamente la perfección y nada más? Y no lo veo como un Padre que me entiende y que me acepta y que me ayuda a cambiar y que perdona, como Dios le dijo a Moisés, que perdona toda rebelión, toda iniquidad y todo pecado. ¿Cuál es el Dios que estamos viendo? Pero para poder ver ese Dios, para poder agradar a ese Dios, acercarnos a Dios, tenemos que creer que le hay.
Tenemos que creer que Él existe, que está allí, que nos oye. Y que Él se apresura a bendecir a quienes buscan su rostro para desarrollar una amistad con Él. Y entonces, mujeres, amigos, hombres, les invitamos a que confíen en Dios, a que crean en ese Dios de milagros. Especialmente un mensaje para las mujeres de fe. En nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, como madres, como esposas, como amigas, como esa mujer guerrera, les invito a que volvamos los ojos a Dios, como esas mujeres de fe que hablábamos hace un momento, como por ejemplo lo fue Sara. Sara fue una mujer que hasta los 90 años no podía ser madre, pero no dudó ni un momento de la promesa que Dios le hizo, que iba a tener un hijo, y así lo hizo Dios. A los 90 años ella pudo ser madre, pero ¿en base a qué? A su confianza, a esa mujer guerrera que no dudó ni un momento, que no dejó de orar y de agradecerle a Dios, incluso en su dolor. Habla en Génesis sobre que ella, su llanto lo convirtió en gozo, y decía: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Ella ocultaba su tristeza en su risa. Fue una mujer agradecida con Dios a pesar de su dolor, y Dios la bendijo, porque en ningún momento ella dudó, y le bendijo con ser madre. Y adicional a eso, fue una mujer perseverante, fue una mujer que ayudó a su esposo, y que confió en la promesa que Dios le daba a Abraham. Es impresionante la vida de Sara, y yo las invito a que seamos como esa mujer de fe, llena de esperanza, que aunque tengamos problemas, siempre elevemos una oración de agradecimiento a Dios. Para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, para tus padres. Te invito a que siempre creas en ese Dios de milagros, en ese Dios que no se olvida de tus anhelos, que no se olvida de lo que tú le has pedido, pero no con miedo, no con duda, no con incertidumbre, sino realmente con fe. Las invito a que sean esas mujeres, a que desafíen el miedo, a que desde sus hogares ustedes sean esas mujeres guerreras que Dios quiere que brillen, que sean esa mujer de luz para sus hogares. También hay una historia muy hermosa, que es la historia de Débora. Les contaba que Débora reinó Israel. Imagínense una mujer en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, donde la mujer no era muy bien vista para el tema de gobierno, para el tema de, más bien era como madre, que estés en la casa. Era una mujer llena de fe, y hay algo muy importante y una característica muy importante en Débora. Débora tenía su conexión en Dios todos los días. Débora era una guerrera. Fue quien, a través de la profecía de Dios a su vida, le dijo Dios que tenían que pelear una guerra y que ella tenía que ir donde el comandante en jefe a decirle que junte 10,000 hombres y que vayan a la pelea. Ella fue, hizo lo que Dios le dijo, obedeció, y fue donde Barak, que era el comandante en jefe. Y el comandante en jefe le dice, miren la respuesta de un hombre que era el que peleaba contra 10,000 personas y guiaba a esas 10,000 personas. Le dice, yo no voy
a la guerra si tú no vas? Si tú vas, yo iré contigo. ¿Pueden imaginarse en ese tiempo que un hombre le diga a una mujer, si tú vas delante de nosotros, yo estaré ahí para pelear? ¿Qué vio él en ella? Él vio esa conexión que tenía con Dios. Ella gobernaba en ese entonces y trajo paz 40 años para Israel. Ella no dudó ni un momento en que Dios traería la salvación, en que traería la paz, pero fue su conexión, fue su oración de todos los días, fue el ser amiga de Dios, como tú lo nombrabas, amor. Fue estar ahí día a día, escuchando la palabra de Dios y escuchando su voz. Y también les quiero hablar sobre Esther. Esther fue una reina, fue escogida dentro del reino de Persia. Y el rey Asuero, la historia cuenta que ella era muy hermosa y que participó en el reinado y la escogió como su reina. En este entonces, la reina, había una ley. Si no era llamada por el rey, ella no podía presentarse. Y era como un castigo, como una desobediencia. Ella era israelita. Y para este entonces había un enemigo, Amán. Había un enemigo contra el pueblo de Israel, que estaba ejerciendo un decreto para acabar con todos los judíos. Ella fue una mujer de fe, guerrera, que oró y que estuvo en comunicación con Dios, que dijo a su pueblo que le ayuden a orar y ayunar para ella presentarse delante del rey y encontrar gracia delante de él. Y dijo algo: si perezco, que yo perezca. Porque era un insulto presentarse ante el rey si no eras llamada, incluso siendo la reina y la favorita del rey. Pero a ella no le importó. Ella quería salvar a su pueblo. Y hoy las invito a que seamos esas mujeres de fe, para salvar nuestra familia, para salvar nuestros hogares, para salvar nuestros hijos. Que seamos esas mujeres que oremos y que estemos en plena comunicación con Dios, para orar por nuestros esposos, para orar por nuestros hijos, para orar por nuestros padres, para orar por nuestros jefes, para orar por nuestros gobernantes. La mujer que ora es la mujer que haya gracia delante de Dios y delante de los hombres. Las quiero invitar para que seamos esas mujeres agentes de cambio, esas mujeres que traigan la paz para nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, todo nuestro entorno. Eso, amor. Bueno, oremos. Oremos. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos visto, papá, que tú tienes para nosotros, Señor, ese creer y ese hacer, Señor, ese accionar que tenemos que hacer como mujeres y como hombres de fe. Papá, quédate con nosotros todo este mes, Señor. Te damos gracias porque tú estás reactivando el país, porque tú estás permitiendo, Señor, que tengamos el trabajo, la provisión, Señor. Y así, aún no lo tengamos, Señor, vamos a confiar en ti. Hoy decidimos, Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, a quitar el miedo, a quitar la inseguridad, a quitar esa angustia que tenemos en nuestro corazón, a cómo pagar las deudas, a cómo hacer para dar de comer a mis hijos. Si estás pensando, si estás dudando, hoy quiero que tú eleves una oración al cielo y le digas: perdóname, Señor,
Perdóname por mi incredulidad. Perdóname por no accionar. Perdóname por no confiar en ti. Perdóname por no descansar en ti. Perdóname porque no he sido tu amigo, no te he buscado. Hoy dígale, como que sabe que Él es su papá y le está escuchando en este momento. Descanse en Él, confíe en Él. Seamos como esos hombres y como esas mujeres que actuaron, que accionaron, que estuvieron al pie ahí y no dudaron ni un momento de las promesas de Dios. Porque Dios nos quiere libres, porque Dios nos quiere prósperos, porque Dios nos quiere llenos de amor, de fe, de esperanza. Porque ese Dios está en nosotros y hoy nosotros vamos a ser agentes de cambio. Hoy elevemos una oración por nuestro esposo, por nuestra esposa. Seamos y compartamos siempre palabras de aliento. Olvidémonos de la murmuración, olvidémonos de la ira, de la rabia, de la crítica. Hoy desafiémonos. Hoy te invito a que te desafíes, mujer, hombre, estudiante, trabajador. Desafíate. Allá no más quejas, allá no más murmuración, allá no más reclamos ni reproches en tu hogar, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus tíos, a tu familia. Hoy se termina eso. Desafíate a dar una palabra de fe, de amor, de esperanza para el resto. Hoy te invito a que seamos esos agentes de cambio. Esas personas que hicieron mucho en la Biblia y que fueron de bendición. Hoy te invito a que seas de bendición para tu hogar, para tu pueblo, para tu comunidad. Te damos gracias, Señor, porque creemos en ti, porque confiamos en ti, porque eres un Dios. Eres nuestro papá y eres nuestro hacedor. Dejamos en ti todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades, Señor. Y nos desafiamos a creer que tenemos una nueva vida contigo. Nos desafiamos a confiar en que eres ese Dios que me provee, que me alimenta, que está conmigo, que eres mi papá. Y hoy te entrego, Señor, mi vida, te entrego mi familia, te entrego las personas nuevas que están aquí, Señor, hoy por primera vez. Te entrego porque tú permites, Señor, que lleguemos a más gente. Bendice y pon una bendición especial en cada familia que está conectada, Señor. Provéeles de lo que necesitan. Sé tú, Señor, accionando sobre su vida, en salud, en amor, en prosperidad, en paz, en armonía para sus hogares. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué bonita oración, mi amor. Bueno, familia, no queremos irnos sin leer los mensajitos. Entonces, mi amor, ayúdanos leyendo los mensajitos. Bueno, realmente este tema de la fe es un tema muy, muy lindo. Y súper largo. Tenemos tanto que decir que tratamos de condensarlo en lo que hicimos. Y nos quedaron todavía cosas por fuera. Patti nos dice: hola amigos, buenas noches. Dianita también nos manda muchos saludos, abrazos. Garde, bienvenida. Qué bueno que te hayas conectado. Gracias por estar con nosotros. Mi tía desde Loja, Edison, hola a todos. Qué bueno, mi familia también de Loja se ha conectado. Diego, Moni, mis primos. Mi querida suegrita nos dice: hola chicos, Dios los bendiga y los siga respaldando. Excelente tema. Patti, amén. Así es, Dios hará, Dios hace. Y
pues bueno, les queremos decir que estamos muy contentos de tenerlos acá todos los domingos, que los invitamos a que sigan compartiendo y a que nos escriban, a que nos escriban sus oraciones, nos escriban sus peticiones y que nos desafiemos. Este es el mes del desafío. Desafiémonos a creer que en Dios todo lo es posible. Así es. Bueno, familia, los queremos mucho, les mandamos un abrazo fuerte. Dios los bendiga, Dios los cuide mucho. Recuerden, no dejen de buscar a Dios cada mañana, cada día, al abrir los ojos, que lo primero sea dar gracias a Dios y buscar a Dios. Agarre su Biblia, si es de papel, si está en el celular, en la computadora, como quiera, pero búsquelo. Hable con Dios, abra su corazón y hable con Dios, pero también lea su palabra, porque ese es el camino en que Dios le va a responder su oración. Muchísimas gracias por tomar este tiempo para estar en este tiempo en familia con Joy y con Vivi. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo y bendiciones a todos. Los amamos. Uy, 1 hora y media.